Muy buena tarde a todos. Espero que están muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Gusto verles aquí en un viernes para nuestra tercer taller para la convocatoria de becas postgrado. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Estamos encantados de hacer este tercer taller con ustedes. Voy a empezar en un momentito con la presentación mientras las últimas personas llegan. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, hola. Es un gusto verles aquí en nuestro taller. Listo, voy a empezar. Muy bienvenidas a nuestro tercer taller de la convocatoria de becas postgrado de Fulbright Columbia. Mi nombre es Colin Andrews y soy el asesor educativo en la comisión. Creo que muchos de ustedes ya me conocen. Ustedes ya me han escrito por correo, tal vez me han conocido en otro taller, pero es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por reunir este viernes. Este taller se trata de cómo preparar su CV académica, su curriculum vitae, y cómo solicitar cartas de recomendación. Ya hemos realizado 2 talleres, uno de cómo escribir sus ensayos y cómo presentar sus exámenes de inglés y del GRE para aplicar a las becas Fulbright. Si ustedes no vieron estos talleres, los pueden ver en nuestro canal de YouTube, como Fulbright Columbia en YouTube. Ahí estamos subiendo nuestras talleres y charlas para esta convocatoria. Hoy la charla sería muy puntual. Vamos a hablar de estos 2 requisitos, el curriculum vitae y las cartas de recomendación. Y espero dejar mucho tiempo para contestar a sus preguntas y brindar toda la información requerida. También este taller sería en español y también un poquito en Spanglish. Y vamos como alternando un poquito, como una en inglés, luego otro en español. Y listo. Pues la agenda de hoy es muy sencillo. Vamos a hablar de cómo crear un CV académico, luego cómo solicitar cartas de recomendación y al final voy a responder a sus preguntas. Ok, como siempre estos talleres son activos, entonces esto es la primer parte activo. Voy a pedir su participación. Tenemos aquí un resume, como en español, hoja de vida, y el otro es el curriculum vitae. 2 documentos que son distintos. Y en la convocatoria para becas postgrado, pedimos como requisito un curriculum vitae. Entonces, primero que nada, es muy importante que ustedes saben cuál es el curriculum vitae de los 2. Voy a iniciar una votación. Hay un documento a la izquierda y otro a la derecha. Y quiero preguntarles cuál de esos 2 es el curriculum vitae.
¿cuál de estos dos es el curriculum vitae? ¿Izquierda o derecha? Les voy a dejar un poquito tiempo pensar y ver los documentos. Sé que son un poquito, no son tan fácil ver, pero en lo que logran ver, adivina cuál de esos dos exigimos para la convocatoria. ¿Cuál es el curriculum vitae? Hasta el momento no tenemos ninguna votación. Les pido que adivinan para ver cuál es lo que exigimos para la convocatoria. No tengan miedo. Adivinan cuál, si es la izquierda o la derecha, que es el curriculum vitae. Les voy a dejar algunos segundos más. Todavía no me ha llegado ningún voto. Hey, Colin, Sí, yo sí puedo ver la votación. No sí sé por qué. puedes verla. Sí, sí, la mayoría, el 66% se inclina por la izquierda. Ah, listo, ok. Súper. Sí, exactamente. Qué raro que no me llegó nada, pero súper bien. Sí, es la izquierda, efectivamente, es curriculum vitae y la derecha es hoja de vida, resume. Y voy a hablar un poquito de por qué son diferentes y cuáles son los aspectos técnicos de un curriculum vitae que exigimos para la convocatoria. Pues como pueden ver, el hoja de vida trae muchas gráficas, fotos, incluso empieza con un perfil, como una explanación de perfil, mientras el curriculum vitae es muy plano, pero igual muy claro. Y algún como una característica muy importante de curriculum vitae es que puede ser de varias hojas. Normalmente una hoja de vida es solamente una o tal vez dos hojas, pero el curriculum vitae para nuestra convocatoria puede ser hasta tres. Entonces es muy importante ver esas diferencias y saber cuál exigimos para la convocatoria. Entonces, Curriculum Vitae es un documento que en latín significa Course of Life. Su sede debe, entonces como, según esto, su sede como el meta es resumir sus logros académicos y profesionales, especialmente los que son relevantes para nuestra convocatoria y estudios de posgrado, sus experiencias más relevantes para esas cosas. Y deberían hablar de esas cosas en una manera muy clara y concisa para que el lector pueda llegar a conocerte y su trayectoria académico y personal. Listo. Algunos aspectos técnicos del curriculum vitae. Lo más importante, y eso es clave para la diferencia entre un hoja de vida y CV, es que los CVs son un diseño muy simple y organizado. Deberían estar fácil de leer, de entender, de escanear, sin gráficas sin fuertes gráficas, sin fotos. Pueden ser de varias páginas, de varias hojas, hasta tres para nuestra convocatoria. Y pueden poner numerar las páginas en el pie de la hoja.
Siempre van a querer poner sus títulos en bold, en negrilla, y usar un tipo de fuente fácil leer como Calibri o Times New Roman, los más comunes. No es buena idea usar como Comic Sans como tipo fuente para su tipo de fuente. También siempre es importante asegurar que la información que incluyes en su CD es congruente con todas sus certificaciones de notas, las fechas de cada puesto. Es muy importante porque seguramente en el proceso de selección van a corroborar que la información es exacta. En su CV es muy importante poner la fecha de inicio de cada experiencia profesional, como cada experiencia de investigación y la fecha de finalización. Para su educación, voy a hablar de eso en un segundo, pero solo vas a querer poner la fecha en que graduaste de ese estudio. Siempre es importante poner el lugar en que sucedió este experiencia, si era una experiencia educativa o profesional, por ejemplo, Cali, Colombia, y revisar los CVs que exigimos son CVs en inglés, escrito en inglés. Entonces, igual que los ensayos, es importante revisar la ortografía, puntuación y gramática en inglés. Eso es súper clave. Ok, el CV es hecho de diferentes secciones. ¿Y cuáles secciones deberías incluir? Son lo siguiente y es muy importante recordar ponerles en este orden. Se puede cambiar por diferentes experiencias, pero tradicionalmente es importante incluirlos en este orden. Experiencia académica primero que nada. Recuerden que un CV es como una hoja de vida, pero más académica. Entonces siempre empiezan con sus títulos académicos. Si has cursado un curso que era afuera de sus estudios principales, como sus estudios de grados, no deberías incluir estas experiencias en la primer parte de experiencia académica. Esta parte solamente es para los títulos que has logrado. Luego hablar de su experiencia profesional, siempre poniendo las experiencias más recientes al principio. Luego puedes hablar de experiencia de investigación. Aquí puedes empezar a variar el orden un poquito. Por ejemplo, si quieres aplicar a un beca Fulbright para estudiar como una maestría en educación o un doctorado en educación, puedes poner su experiencia de docente antes de investigación. Como deberías pensar en cuál sería más relevante para su perfil y para la área de estudio en que estás aplicando. Luego, si aplica, puedes poner lo siguiente: las publicaciones que has hecho o en que lo has participado, otros becas y premios que has ganado. Aquí en el CV no es importante incluir información como el monto de las becas, pero sí puedes mencionar las becas y premios, actividades y organizaciones en que participas y pertenezcas a una grupo de investigadores, lo puedes mencionar allí. Otro trabajo de curso adicional relevante para su campo. Aquí si has cursado un estudio especial que no era parte de sus títulos,
puedes mencionarlos ahí como un curso especial en algún tipo de programación, una habilidad que has desarrollado a través de un curso especial, lo puedes mencionar ahí. Al final, esto es opcional, pero uno se puede mencionar las habilidades que son relevantes para su campo. Esto es como un ejemplo de la sección de educación, que siempre es al principio. Como pueden ver, deberían comenzar con el título más reciente. Normalmente este sería su título más alto, como un de posgrado, pero normalmente es el título que has cursado que es más reciente. Incluir el nombre de la universidad. Y como pueden ver, aquí Edward Finch ha puesto Boston College y al lado la ubicación de Boston College. Siempre es muy importante que la información coincide con, como en la misma línea. Luego muestran su título, el tipo de estudio, Masters of Education o un MEd. El área era Higher Education Administration, tipo, nivel y nombre de cada título, aquí como pueden ver, y la fecha en que se obtuvo el título. Luego pueden poner otras como su tesis si quieren o como otros detalles muy relevantes, pero no deberían incluir mucho en esta sección. Ok, y siempre me llega esa pregunta si los candidatos deberían incluir su promedio de notas aquí en la sección de educación. Y uno se puede tan solo que sus notas son sobresalientes. Es decir, no es obligatorio que incluye sus promedios de notas en esta sección, pero uno se puede, si quiere mostrar que llevan una trayectoria sobresaliente en sus promedios de notas. Es opcional. Listo, y recuerden que la sección para educación es reservado solamente para los títulos que has logrado. Luego, la otra sección más importante es para experiencia laboral o professional experience. No olviden que es escrito en inglés su CV. A mí me gusta como a veces la gente pone work experience, pero yo les recomiendo que usar professional experience. Y como pueden ver, es igual que ponen el puesto de trabajo y luego al lado las fechas en que empezaron su puesto y en que terminaron. También el nombre de la organización o institución en que trabajaban o la empresa y luego la ubicación de ese trabajo. Después de eso, es muy importante incluir descripciones de sus cargos en esta experiencia laboral. Siempre comenzando con un verbo de acción o an action verb. ¿Y qué significa eso? Como un verbo que muestra qué era la actividad. En este caso, el, el, el escritor, el autor de ese se usó co-organized para mostrar que estaba encargado con otras personas, pero encargado de la organización de este conferencia. Managed es otro muy buena. Worked, supported, organized. Es muy, muy recomendable siempre usar diferentes verbos, no usar lo mismo como para un puesto de docencia. He visto muchas veces que la gente escriban taught 50 students,
taught global politics and history. Taught, pero es muy aburrido y no muestra como una diversidad de habilidades si siempre usas la misma verbo. Entonces, siempre intentas a cambiar el verbo para mostrar que su trabajo era muy variable. Para experiencias que son actuales, esto es un poquito diferente porque no puedes usar el pasado en inglés, como aquí, worked, es pasado. Tienes que puedes usar el verbo infinito como work, pero esto sí es adecuado, pero yo les recomiendo que suena aún mejor usar el gerundio, que es como en lugar de teach, teaching, porque son experiencias actuales que sigan. Entonces, usar el gerundio en inglés, verbos que terminan en ing, teaching, working, supporting, para, para hablar de experiencias actuales. Y siempre en el CV, siempre es buena idea usar valores cuantitativos para mostrar como para mostrar hechos más concretos. Por ejemplo, cuántas personas, cuántos proyectos, los números de personas, los números de proyectos, el monto de los presupuestos que tal vez manejas en su puesto. Hacer eso como lleva más como poder a sus experiencias. Ok, ¿qué no incluir en sus CVs? Como dije, no es una hoja de vida, entonces no deberían poner su foto, su fecha de nacimiento, su sexo, su estado civil, su etnia, su religión. Estos datos personales no son relevantes para la comité de revisión en este documento. Pueden ser relevantes en otras partes, pero aquí no. Evitar poner gráficos, bordes, texto subrayado. Evitar términos coloquiales como grad school. Es una muy común que la gente quiere decir graduate school, ¿cierto? Como estudios de posgrado. Pero lo correcto sería graduate school. Escríbalo completo. También es muy importante mencionar que sus descripciones no necesitan pronombres. Es decir, que aquí no tienes que decir I managed, que sería correcto hablando en inglés, porque el lector sabe que todo se trata de ti y no tienes que definir de quién se trata. Entonces, los pronombres no son necesarios. Listo. Esto fue todo de los curriculum vitae. Ahora voy a hablar de las cartas de recomendación y cómo solicitarlos. Esto es muy interesante porque siento que en aplicaciones, candidatos suelen pensar que esto es el documento en que tienen menos control, porque es en las manos de otra persona. Sin embargo, hay muchas cosas, muchas acciones que puedes tomar para lograr mejores cartas de recomendación y los voy a hablar en un momento. Primero, quiero pedirles pensar cuál es el propuesto de las cartas de recomendación en el proceso de aplicación a un beca Fulbright. ¿Por qué exigimos cartas de recomendación? Pensar un momento en por qué. ¿Por qué exigimos las cartas? Pues más que nada son para corroborar sus experiencias desde el perspectivo de otra persona. También
ver como una evaluación de sus habilidades, de su trayectoria, sus experiencias y hablar de otras experiencias relevantes para estudios de posgrado o experiencias relevantes para ser un Fulbrighter. Y también para que la comité de selección pueda conocer mejor a ti desde otro perspectivo. Entonces, como pueden ver, cada elemento, cada requisito que exigimos es otro chance de presentar otro lado de quién es usted, de quién es ti. Y en este carta de recomendación es oportunidad hablar de otras experiencias, otras logros que has tenido como candidato. Listo. Esto es un pregunta que nos llega mucho a la comisión, es ¿quién debería escribir mi carta de recomendación? Y unos consejos para ustedes. Siempre es importante, antes que nada, que el recomendante es alguien que te conoce bien. Es decir, tal vez conoces un académico bien reconocido que puede escribir su carta de recomendación, pero no tienes una relación fuerte con esa persona. Es mejor pedir una persona que sí tiene como las calificaciones para escribir una carta de recomendación, pero con quien te conoce bien, con quien llevas una relación que has trabajado bastante para que puedan hablar de sus habilidades en actualidad. Siempre es importante que la persona te ha supervisado en un proyecto relevante a su área de estudio o a su proyecto de impacto que estás proponiendo y que pueden proporcionar detalles diferentes de sus experiencias, diferentes de los que ya has escrito en sus ensayos o que ya tienes en sus cartas de recomendaciones. Es otro chance de destacar otras experiencias. Obviamente, el recomendante debería tener una excelente opinión de ti. Y puedes, cuando pidas un carta de recomendación, puedes pedir una carta de recomendación fuerte. Es decir, preguntar si el recomendante es dispuesto a escribir una carta fuerte. Muy positivo, que habla de sus habilidades en una manera muy positiva. Listo. Algunos perfiles de personas que pueden escribir sus cartas son profesores, especialmente los que están en el área de estudio que deseas estudiar. Un supervisor profesional o de grupo de investigación o un supervisor de una pasantía. Personas que pueden brindar detalles de sus habilidades y no debería ser como un conocido personal como su mamá, su abuela. De hecho, muchas personas tienen un conflicto que su profesor o su supervisor también les conocen como a una manera personal. En las cartas es muy importante que eviten hablar de detalles personales, como que eres muy buen amigo o lo que sea. Estos no son detalles relevantes y de hecho estos tipos de detalles pueden dañar la carta de recomendación. Ok, ¿cuál es el trabajo para el recomendante? ¿Cómo ellos deberían escribir la carta de recomendación? Siempre al principio deben hablar de sus calificaciones como recomendante. Como
si son profesores, cuánto tiempo llevan como profesor, cuáles son sus propias calificaciones para poder recomendarte. Um, Luego deberían hablar de cómo se conocen y por cuánto tiempo y en qué ámbitos, si trabajaban juntos, si era una relación de investigación o académica o otros tipos de relaciones. Siempre es necesario que sea definido en la carta de recomendación y bien explicado. Luego pueden empezar a dejar ejemplos concretos y ejemplos muy puntuales de sus experiencias. Igual que sus ensayos, no tiene que hablar de todas sus experiencias, pero mejor enfocar y explicar bien algunos ejemplos puntuales que demuestra su capacidad para tener éxito en un programa de posgrado o para tener éxito en su proyecto de impacto al país. Siempre pueden desarrollar este punto un poquito. Y aquí tengo unas tips para ustedes de cómo tú puedes mejorar su carta. Primero que nada, es muy recomendable, no solo a través de nuestra plataforma de las PAO, vas a enviar sus solicitudes a sus recomendantes. No es recomendable solo enviar la solicitud y dejarlo así. De hecho, es mucho mejor hablar con la persona antes, explicar su interés en el programa Fulbright. Puedes compartir con ellos su proyecto, su intención para su proyecto de impacto, sus metas de investigación. Siempre en puedes recordarles de sus experiencias juntos. Ustedes saben que docentes, profesores trabajan con muchas personas y a veces olvidan todos los detalles de cuáles eran las experiencias que llevaban con cada estudiante. Igual que supervisores profesionales pueden olvidar de las experiencias muy claves. Entonces, en una conversación previo, pueden recordarles todo eso. Incluso es muy recomendable darles su CV para que puedan recordar de su trayectoria profesional y académica. Deberían hablar de cuáles son los estudios que quieres cruzar en los Estados Unidos para que puedan escribir la carta más relevante a ese área de estudio. Y dígales qué le gustaría que se incluyan en la carta de recomendación. Si están dispuestos a escribirte una carta fuerte, puedes decir qué en específico quieres que hagan. Y siempre es importante decirles cómo enviar la carta. Asegurar que están pendientes para el correo de las PAO, de nuestra plataforma de la aplicación. Y asegurar que tienen todos esos detalles muy destacados. Finalmente, siempre agradecerles por su tiempo. Son gente muy ocupados y es siempre bueno ser muy cordial. Listo, entonces, ¿cómo enviar sus cartas de recomendación al Fulbright a través de la plataforma? En la sección de la aplicación Special Program Requirements. Es el campo en que vas a subir sus ensayos y su CV. También tienen un enlace en esta parte para enviar sus letters of recommendation. Este enlace es único para cada usuario.
te va a llevar a otra página que es un formulario de registro para la información de sus recomendantes. Ahí vas a poner su correo, su nombre, su relación. Y recuerden que pueden ser, um, sí, van a poner esta información ahí y verifique que toda la información es correcta. Si no, no les va a llegar este correo. Pueden hacer, exigimos para la convocatoria ah, por lo menos 2 cartas de recomendación, pero puedes agregar un tercer recomendante. Aunque esto no es obligatorio, creo que es una buena idea, especialmente si uno de sus recomendantes tiene problemas con escribir la carta. Siempre es buena idea tener una tercera para escribir su carta, para tener los requisitos. Cuando das clic en Submit, va a mandar los correos a sus recomendantes. Y siempre si ellos van a subir sus cartas por este correo que les llegan, y siempre es muy sabio checar con ellos si recibieron la carta de recomendación, si ya completaron la carta. Si no pueden encontrar la carta, el correo de las PAO, pueden checar en las bandejas de spam o correo no deseado. Listo. Y estos son los pasos para enviar la carta a través de nuestra plataforma. Por fin hoy tenemos de nuevo muchos recursos para ustedes. Les voy a compartir este enlace que es el link para la carpeta en que estamos subiendo recursos para cada clase. Hoy tengo recursos como unos recursos para las cartas de recomendación. También tengo un template, como ¿cuál es la palabra? Template. Pantilla, algo así, de una carta de recomendación para que puedan ver un ejemplo y también una que es vacío. Si quieres, pueden usar eso como su base y van como creándolo con su propia información, pero tiene las secciones adecuadas, tiene como el formato muy adecuado para poder para poder crear su curriculum vitae. Y además tengo un listado que es como un checklist para revisar sus curriculum vitae, sus CVs. Y todos esos requisitos son en la misma carpeta que compartimos en la última clase y que vamos a compartir hoy. Y listo, ahora voy a responder a sus preguntas. Creo que dejamos hoy bastante tiempo. Y mientras respondo, si pueden completar nuestro formulario de asistencia a eventos Fulbright, sería muy agradecido de nuestra parte. Alexis me va a ayudar a poner el link en el chat. Y como siempre, estamos presentes y estamos publicando en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, en YouTube. Y me pueden escribir en consejería@fulbright.edu.co. Siempre tenemos mucha información relevante, tenemos preguntas frecuentes en nuestra página web, FAQs. Tenemos ahí más información de las becas, igual como los términos de referencia
pueden encontrar en nuestra página web. Y listo. Voy a compartir ahora con ustedes. Listo, Colin. El Ya, enlace para recursos. Listo. ¿Cuáles preguntas tenemos hoy? ok, Colin. Varios preguntan sobre sus experiencias de voluntariados. Que el tema de voluntariados, ¿dónde debería ponerse dentro del CV? Y Listo. voluntariados e intercambios. Ajá, súper. Experiencias de voluntariados son súper relevantes para para la convocatoria de Fulbright, porque si recuerdan, estamos buscando gente con alto compromiso social y experiencias voluntariados demuestran esto. Sin embargo, no deberían estar al principio. Puedes poner una sección luego en su CV para hablar de estas experiencias. Um, Les recomiendo algo también. Si has tenido nada más como una o dos experiencias voluntarios, no es recomendable crear una sección solamente para esto, porque va a parecer un poquito vacío para tener una sección con solo una experiencia o dos experiencias. Es mejor ver en cuál secciones lo puedes agregar para que todas las experiencias que incluyes son bastante, todas las secciones que incluyes son desarrollado con muchas experiencias, que nada se ven vacíos. Listo, perfecto. Otra pregunta que hacen mucho es que si puedes explicar un poco la diferencia entre experiencia profesional y experiencia de investigación, ya que Claro, muchos trabajan en investigación y esa sería su experiencia profesional. listo. Pues muchas veces la diferencia se trata de publicaciones, que experiencia de investigación resulta en publicaciones académicas. Y esto es muy clave. Como digo, uno se pueden incluir, como no es, uno se pueden ver en su CV las áreas que son muy desarrolladas, las secciones que tienen muchas experiencias y si, por ejemplo, tienes una experiencia nada más de investigación, para poner una sección completa para investigación y luego tener una experiencia ahí, tal vez hace más daño que apoyo. Es decir, va a aparecer una sección para investigación, pero va a aparecer un poquito vacío. Entonces, en este caso, sería bien adjuntarlo a experiencias profesionales, igual. Pero sí, como experiencias que resultan, como que tienen metas de publicación académica, cuentan como experiencias de investigación. Y también, pues hablando de investigación, es muy importante mencionar para candidatos que desean um, aplicar para estudios de doctorado que no cuentan con maestría, exigimos que cuentan con 2 años de experiencia en investigación que son posterior de su estudio de posgrado, de su estudio de pregrado, digo. Y es importante validarlo a través de un CV-LAC que puedes adjuntar a su CV con un enlace, un enlace que te trae directamente a su CV-LAC y ahí deberías verificar su experiencia en investigación. Ya. Pero no es obligatorio para todos los candidatos, solo los que
están aplicando a estudios de doctorado que no tienen maestría. Sí, correcto. Bueno, para los que están aplicando al programa de MinCiencias, todos los candidatos, incluso si tienen maestría, deberán adjuntar en su CVLAC el link. Ah, listo. En su CV, el link del CVLAC, Es CIVILAC. ya que este es un requisito que exige el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Información e Innovación. Entonces, los, los candidatos a MinCiencias, sí, sin excepción, deben adjuntar el Ah, link del gracias. CVLAC. Gracias por la aclaración, Alexis. Listo, Colin. Nos hacen otra pregunta, es que si tienen eh, estudios en curso como maestrías o algún pregrado en curso, que si estos deben incluirlos en el CV. Sí, puedes incluirlos en la parte de educación. Am, Solo no puedes poner una fecha de graduación. De hecho, puedes poner como su fecha de graduación, su fecha de grado anticipado. Pero sí, uno se puede incluir experiencias de educación si estás cruzando un estudio con título en su parte de educación. Am, Listo. Listo. Hay otra pregunta, es eh, que si los nombres de universidades o lugares donde trabajaron los deben traducir en su CV. Súper buena pregunta. Deberías dejar los nombres de instituciones de educación o de empresas siempre en el idioma original. No cambiar los nombres, como decimos en inglés, proper nouns. Deberían estar en el idioma original. Entonces, súper buena pregunta. Y vi una pregunta de en qué parte ponemos el CVLAC. Sí, Ahí abajo de su nombre siempre puedes incluir algunos detalles personales, como detalles de contacto. Y ahí como detalles de su correo, de su detalles de contacto. Y ahí puedes poner el enlace para su CVLAC. correcto. Listo. Hay una pregunta que dice que si tal vez su CV no alcanza a ser de 3 hojas, que si esto es algún impedimento o se ve mal al momento de aplicar. Muchas gracias, súper buena pregunta. No es obligatorio que las CVs son de 3 hojas. De hecho, si sus CVs, si estás intentando alargar su CV, pero estás poniendo información que no es esencial o como repitiendo experiencias en su CV, puede hacer mucho daño a la calidad de su CV. Entonces, solo incluyen lo más esencial. Es decir, no incluyen experiencias antes de pregrado porque no son relevantes como hablando de su experiencias del colegio. Si ganaste un premio en colegio académico, no son muy relevantes para un CV para estudios de posgrado, para un beca Fulbright. Entonces, les recomiendo solo incluir la información más esencial, aunque sea menos de 3 páginas o como página, como una hoja y media, está bien. Es mejor solo incluir lo más esencial que incluir cosas que no ayudan su aplicación. Listo. Hay una pregunta sobre las cartas de recomendación y es que si estas deben traer letterhead o con firmas oficiales
o de la institución o de la empresa. No, no es. Recuerden que el CV es suyo No, y no las es. cartas de recomendación. Las cartas no es necesario, pero sí pueden traerlos, pero no es necesario. La idea es que son enviados desde el correo personal del recomendante. Entonces, esto es lo que necesitamos. De hecho, es importante mencionar que en la plataforma de las PAO, así que las PAO también gestionan programas para otros países, programas Fulbright y otros programas académicas para otros países. Ahí dice que uno se puede enviar la solicitud para la carta de recomendación a su mismo y subir la carta por su propia cuenta, si tienen la carta de su recomendante. Pero para la convocatoria para becas de posgrado de Fulbright Columbia, deberían estar enviados por el recomendante, um, como elaboramos en nuestros términos de referencia, deberían estar enviados por el recomendante y no por su mismo, por la comisión Fulbright. Tienen que estar enviados desde el recomendante. Correcto. Hay unas preguntas sobre el CV, que es sobre el GPA que deben poner en sus estudios, que si este se debe poner según el sistema colombiano o el de Estados Unidos o el del origen de la institución. Um, Yo les recomiendo, si recuerden que el promedio de notas, el GPA, es opcional en la parte de educación. Y si quieren, si desean incluirlo ahí, pueden dejarlo en el forma original del país. Pero siempre recuerden cómo poner la escala, si es de un país que no sea de Colombia, no de Estados Unidos, recuerden que es buena idea poner la escala al lado de su promedio. Ok. Varios preguntan que si las cartas pueden ser en inglés o en español, o si ambos. Ambos. Sí, buena pregunta. Las cartas pueden estar escritas en inglés o español, y el CV debería estar en inglés. Si sus cartas están en otro idioma, como por ejemplo en portugués o en alemán, cualquier otro idioma, es necesario tener como una traducción oficial de la carta antes que suben las cartas. Correcto. Mm, ¿Qué más preguntas tenemos? Había una pregunta que si los nombres de las carreras los deben cambiar a inglés, los, o cómo deberían escribir maestría. Mm, Alexis, ¿tú tienes una respuesta para eso? Mm, Porque yo, con esto, yo creo, yo me tendría que buscar la respuesta adecuada y, responder desde correo. Es una muy buena pregunta. sí, pues sobre todo el tema de maestrías. Recuerden que MA significa Master of Arts y MC significa Master of Science. Eh, entonces, esto depende más que todo sobre el área en el que hicieron su maestría. Si la hicieron en artes o en ciencias, eh, pero, pero sí podemos buscar mejor La respuesta. la respuesta. De acuerdo. Mm, bueno, creo que
Esto es una persona que sí se deben agregar los cursos virtuales, sí se pueden agregar cursos virtuales tipo Coursera, workshop o congresos. Sí, sí, uno se puede incluir cursos así, pero recuerden que en la sección de educación, esto es reservado para estudios con títulos. Entonces, un curso así puede estar en una sección que se llama Additional Coursework o Additional Experience, Additional Relevant Experiences, en que adjuntan otros cursos que has realizado que son relevantes para sus estudios de posgrado para Fulbright. Listo. Hay una pregunta que si los recomendantes deben anexar en las cartas sus títulos académicos y certificados de experiencias profesionales para acreditar sus calidades. Si deberían anexar sus Sí. experiencias. Um, no creo que entiendo muy bien. O sea, sí, junto con la carta deben mandar sus diplomas y sus certificados laborales, Ah, listo. los recomendantes. Listo, listo, listo. No, no es necesario incluir como estos documentos adjuntados al CV como a las CV, ¿cierto? Estamos hablando de CVs como, um, No, o sea, si el recomendante escribe la carta, quien escribe la carta debe adjuntar también sus diplomas. no, 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 no. No, eso no es No. necesario. Nosotros, digamos que los evaluadores en cada etapa de selección parten del principio, pues, de la confianza de que lo que está escrito en las cartas de recomendación es verdadero. Igual recuerden que las cartas deben ser remitidas directamente por sus recomendantes. En caso de que algún evaluador evidencie algo diferente, pues nosotros tenemos los correos de los recomendantes y podemos solicitar alguna aclaración. Listo. Bueno, acá ya estoy viendo. No sé. Una que preguntaban que en qué parte se deben incluir los idiomas en el CV. Um, pueden incluir idiomas o como otras habilidades relevantes al final de su CV. Si quieren hablar de una habilidad técnica que has desarrollado que es relevante a su campo o idiomas, pueden ponerlos al final, al sección final de su CV. Buena pregunta. Ok, listo. Hay una pregunta que si hay algún mínimo o máximo de páginas para las cartas de recomendación. No, pero mi recomendación es que las cartas sean de una página hasta 2 páginas, pero no tenemos ningún tipo no exigimos ningún mínimo ni máximo para las cartas. Esto depende mucho del recomendante, pero sí es buena idea tenerlos entre una página y 2 páginas. Listo. Eh, no, creo que están otra vez si los intercambios deben ir en becas o en premios. Um, intercambios, sí, pues muchos intercambios, como yo tengo entendido, son tipo becas en Colombia. Entonces sí pueden poner esto, como digo, deberían ver muy bien cómo con estas experiencias que se pueden caber en diferentes secciones, deberían ver
cómo están desarrollados las diferentes secciones. Si tienes como en premios nada más un premio que estás mencionando, puedes agregar como una experiencia de intercambio para amplificar esta sección. Pero estas experiencias se pueden ir en distintas secciones. Recuerden que mientras hay un um, como hay un diseño requerido y hay un formato estándar, no son, no son reglas concretos. Hay muchos CVs que se ven diferente dependiendo del área de estudio. Entonces, otra recomendación que tengo es mirar bien cómo se ven los CVs de profesores en su campo o cómo se ven los CVs de otros académicos en su área de estudio y fijar bien en el formato, fijar bien en cuáles secciones son bien destacados, porque depende del área de estudio, se puede cambiar. Y los que van a revisar su aplicación son gente que tienen experiencia en su área de estudio. Tal vez no su campo en específico, pero su área de estudio. Entonces, es recomendable crear un CV que es bien adecuada para su área de estudio porque puede variar. Listo. Hay una pregunta que nos hacen que va, va como en base a lo que dijimos antes, pero que sí, también los títulos de las publicaciones o el título de la tesis se debe traducir o se debe Pues, dejar en el idioma original. ajá. Cuando están en español o inglés, puedes dejar el original. También cuando están en otro idioma, deberían dejarlos en el original, pero igual pueden al lado traducirlos para que el lector sabe de qué se trata de la investigación. Pero si uno iba a buscar su investigación a través de un buscador académica, lo que sea, necesitan el nombre original para ubicarlo. Sin embargo, pueden provenir el traducción en español o en inglés al lado del original. Listo, Si no están en inglés o español. listo. Acá hay una pregunta, es que si las publicaciones, a las publicaciones también se les puede o sea, se les puede poner el enlace dentro del CV. Sí, si puedes incluir enlaces a su investigación en su CV. Ajá. Y una última pregunta es que si puedes ampliar un poco más de quién aparte de jefes o profesores podrían escribir una buena carta de recomendación. Pues quiero revisar la última pregunta rapidísimo. Pueden incluir enlaces, pero no deberían incluir URLs porque suelen ser muy largos y con la idea de la claridad de su CV, esto va a dañar la claridad de su CV. Entonces, URLs, perdón, no están buenas para su CV, pero un enlace puede funcionar. Ok, al pregunta de quién aparte de sus jefes o como su supervisor profesional o su profesor académica, algunas recomendaciones son como alguien que te ha supervisado en un proyecto de investigación, um, tal vez tal vez en una experiencia laboral tienes un department head um,
Alexis, ¿sabes cómo traducir department head? Como el No, jefe de departamento, ¿no? sí, jefe Que de tal vez no es departamento. su supervisor, es más como compañero, pero si no puedes preguntar a su supervisor, como el plan B, puede ser como alguien con quien trabajaste cercanamiento, con cercanía, um, pero era el jefe de su departamento, algo así. Um, pero lo recomendado aquí es pedir a alguien con que te ha supervisado en un proyecto como un superior en algún puesto de trabajo. Listo. Creo que ya se nos acabó el tiempo. Perfecto. Entonces, acabo de compartir otra vez el enlace en donde pueden encontrar todos los recursos que Colin dispone para ustedes. Ah, Genial. Y y pues creo que también los cualquier, recursos siempre serían muy relevantes para ustedes. Entonces espero que aprovechen de los recursos y siempre recuerden que las grabaciones están en línea junto con los enlaces para los recursos. sí, y para los que están preguntando el enlace, el enlace de registro, ahí se los voy a compartir otra vez, que es este, en donde les decimos que también queremos saber su opinión sobre el taller y la información brindada el día de hoy. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Muchas y gracias a todos. nos vemos la próxima semana. Feliz fin de semana a todos.